Soy Jorge González, fotógrafo profesional. Pueden conocer mi trabajo a través de mis redes sociales o en mi sitio web, donde también pueden conocer la oferta que tengo de cursos y talleres de fotografía. Hoy les vengo a hablar de una fotógrafa que comenzó a hacer sus trabajos a partir de sus 49 años de edad. Una fotógrafa de la segunda mitad del siglo XIX, que marcó también un hito en la historia de la fotografía, porque a partir de ella la fotografía comenzó a ser tratada no solo como una técnica, sino también como un arte. Me refiero a Julia Margaret Cameron. Julia Cameron nació en Calcuta, India, en 1815, en el seno de una familia de 10 hermanos y cuyo padre era un oficial escocés que trabajaba para la Compañía Británica de las Indias Orientales. Fue en la India donde conoció a su marido, 20 años mayor que ella y poseedor de una gran fortuna. Ya en Inglaterra, y a la edad de 49 años, una de sus hijas le regala una cámara fotográfica de madera, muy similar a la que podemos ver ahora en pantalla. Cameron, que contaba con la ventaja del tiempo libre que permitía la vida aristocrática, supo sacarle un gran provecho a esta cámara. Para darnos una idea del medio social e intelectual en el cual se movía, basta mencionar que su sobrina nieta fue la escritora Virginia Woolf, y que quien le enseñó el uso de la cámara fotográfica fue Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que era un gran aficionado a la fotografía. Hablemos ahora de cuál era el contexto de ese entonces. En 1839, la Asamblea Francesa compraba la patente de la cámara de Daguerre y la donaba a la humanidad. A partir de ese momento, la tecnología fotográfica evoluciona muy rápido y para 1863, cuando Cameron recibe su cámara, la tecnología del colodión húmedo, que eran cámaras de placas de vidrio, ya era la tecnología reinante. A pesar de esto, era una tecnología que no estaba al alcance de todos. En este momento triunfaban los fotógrafos de retratos, como Nadar, que poseía un enorme estudio en París y por que le pasaron los miembros de la burguesía de ese entonces, o como Diderot, quien sería el inventor de las cartes de visite y un teórico de la fotografía. En su libro El arte de la fotografía de 1862, señala que para que un retrato fotográfico pueda ser considerado con valor artístico, ha de cumplir con los siguientes elementos: fisonomía agradable, nitidez general, nada de juegos de luces y sombras, proporciones naturales, detalles en los oscuros y belleza. Es decir, la fotografía no era ese entonces considerada un arte, sino una técnica con reglas que aseguraban un resultado óptimo. Es en este contexto donde Cameron realiza sus fotografías, que podemos dividir en dos periodos. El primero fue un momento de retratos, en el cual fotografía su círculo social más allegado, donde hay grandes científicos y escritores de la época, como Charles Darwin o el escritor Henry Taylor. Su primera fotografía con éxito fue de una niña, y a esta primera fotografía bien tituló Annie, mi primer suceso. En el segundo periodo es donde realiza fotografías de temas históricos, mitológicos, alegorías poéticas y religiosas. Ella estaba fascinada por el arte del Renacimiento, y esta fascinación la transmitía en sus fotografías. Ella misma preparaba los químicos, las placas, escogía la luz y arreglaba la vestimenta o cabellos de sus modelos. Como atrezo, usaba simples telas. Su fotografía se diferenciaba por escoger un primer plano, a diferencia de los planos de cuerpo entero propios de la época, pero se diferenciaba más aún por no hacer caso a las reglas fotográficas del momento. Adrede buscaba un desenfoque en sus imágenes. Probó lentes poco precisos, trabajaba el desenfoque creativo e incluso la inserción de una lámina de vidrio entre el negativo y el papel sensible a la luz en el momento de la impresión, para obtener así una imagen borrosa. Por este enfoque liviano, muy poco cuidado, fue rechazada por la London Photographic Society. En Cameron primaba el interés por transmitir las emociones y expresiones de sus modelos. Rechazaba la idea de que la cámara era un objeto para documentar en vez de para crear arte.
Fue, sin lugar a dudas, la antecesora de la corriente pictorialista de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Mientras vivía, recibió muchas críticas. Podemos mencionar las siguientes. Su trabajo posee un cierto aire artístico que reclama atención y admiración por lo sugestivo, y hace que sus fallas sean tanto más lamentables. Admitiendo por un momento la excelencia artística, sentimos que se ha de protestar por las deficiencias técnicas. Las sugerencias de belleza en estas fotografías únicamente hacen más triste el desprecio a la excelencia técnica. La autora de estos retratos expresa más aún un sentimiento que una habilidad fotográfica. A pesar de estas críticas, Julia Cameron se convertiría en pionera y en una gran fuente de inspiración para todos aquellos que consideramos la fotografía como un arte. Para finalizar, me gustaría citar las palabras de la propia Julia Margaret Cameron. Aspiro a ennoblecer la fotografía, a darle el tenor y los usos propios de las bellas artes, combinando lo real y lo ideal, sin que la devoción por la poesía y la belleza sacrifique en nada la verdad. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden, like al video, suscribirse al canal y no se olviden en comentarios que pueden escribir acerca de los temas que les gustaría que tratemos en los próximos videos del canal. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.